Para analizar el fenómeno de la progresiva conversión de la economía liberal imperante hoy en día en religión debemos prestar especial atención al lenguaje, porque dado que las religiones se mueven en el terreno del pensamiento abstracto, el único vehículo que tienen para influir en el mundo es a través de las palabras. 1. Lenguaje hegemónico. Hoy en día se presenta el discurso económico como algo indiscutible, es la única verdad posible. Al comienzo de la crisis se discutía aún algunas alternativas. Sarkozy tuvo la osadía de plantear la necesidad de refundar el capitalismo, pero ya no es posible. Aunque obviamente existen corrientes de pensamiento económico alternativas, como la economía ecológica o la economía del bien común, están confinadas a reductos académicos o marginalizados. Los representantes de estas alternativas, con alguna notable excepción, raramente aparecen en los medios de comunicación de masas, y cuando lo hacen es en programas de contenido social, como una muestra de diversidad cultural. Sin embargo, cada vez que se analiza algún aspecto de la actualidad económica, el experto es casi siempre hombre. Interesante vinculación con la clásica visión macho supremacista, impecablemente vestido de traje, el hábito de la moderna religión, de mediana edad, ni demasiado joven para parecer un aventurero ni demasiado mayor para parecer decrépito, aspecto solvente, retórica segura y contundente, gesto adusto, frases cliché 1000 veces repetidas, y estricto adherente al pensamiento económico imperante. Y aunque afortunadamente en los medios de comunicación alternativos de la red se pueden oír otras voces, tampoco allí hay debate porque los contertulios son de similares pareceres, ya que rara vez un economista del mainstream se rebajaría a discutir con ellos. Los programas de radioactividad que yo mismo he grabado suelen ser un sucesivo darnos la razón unos a otros mientras vamos hablando. Es interesante destacar que justamente una de las pocas personas que ha tenido ocasión de confrontar visiones alternativas a las hegemónicas en medios de comunicación de cierto alcance ha sido Pablo Iglesias, del movimiento político español Podemos, y que gracias a que él ha visualizado una alternativa ha tenido un gran éxito en las urnas, y obviamente nunca más se va a cometer ese error de abrir la discusión en un medio. 2. Lenguaje totalitario. En el lenguaje común se suele identificar totalitarismo con fascismo y represión, y aunque van de la mano no son una y la misma cosa. El totalitarismo es más bien una visión filosófica. Una idea totalitaria es aquella que abarca todas las esferas de las relaciones humanas, y que al final acaba regulando todos los aspectos del día a día, desde el comercio hasta el empleo del ocio, desde el castigo hasta las relaciones sexuales. De acuerdo con la doctrina del liberalismo económico, en la actualidad el regulador único de las relaciones humanas es el mercado. Todos los productos de la actividad humana se han reducido a mercancías, commodification, dicen en inglés, y tienen por tanto un valor económico y pueden ser vendidos y comprados en el mercado. Si por ejemplo una compañía ha intoxicado a miles de personas, el acento se pone en buscar una indemnización económica, en menor medida en reparar el daño, y en ningún caso se prevé una imposición de cargas penales a la persona no física. Ya se ha teorizado sobre esas cargas penales. Podría ser la pérdida de libertad, se destituye el consejo de administración y la compañía pasa a ser tutelada durante un tiempo por una gestora judicial, o incluso la muerte, la compañía es liquidada. La idea de la carga penal sobre todos los sujetos jurídicos, no solo las personas físicas, no es tan disparatada. Si las corporaciones han conseguido tener derechos, ¿por qué no habrían de tener obligaciones? ¿Por qué no se les puede imponer un castigo si su comportamiento es claramente psicopático y antisocial? De acuerdo con la visión dominante, los errores de la corporación son culpa de su consejo de administración y es por ello que las responsabilidades se han de depurar a nivel personal. Pero en realidad el consejo está al servicio de la corporación y sus accionistas, e intenta cumplir con el mandato que se le ha dado, que es la maximización del beneficio. Así, se observa que los consejos de administración van cambiando, táctica de dilución de responsabilidades, mientras que las compañías actúan de manera cada vez más psicopática. Dentro de la corriente de pensamiento económico imperante, para evitar abrir estos necesarios pero desagradables debates, se pone énfasis en que todo es mercado y todo se regula a través de intercambios monetarios. La mercantilización de todas las esferas humanas se ha hecho progresivamente. Primero fue la tierra, después, el trabajo, después, los bienes comunes y en el futuro es previsible que serán las propias personas, esclavitud.
Esta lógica perversa de que todo es mercado, de que no hay nada fuera del mercado, lleva a que los pacientes de un hospital o los viajeros de un tren sean ahora clientes o, en el mejor de los casos, usuarios, favoreciendo que la alienación, la privación de la categoría de persona o personal, sea lo normal, lo habitual, lo comúnmente aceptado, lo que cabe esperar y sin discusión posible. El hombre de la calle ha sido adiestrado para encontrar que, aunque desagradable, sea concebible, e incluso para algunos aceptable, que un hospital escatime a sus pacientes para aumentar sus beneficios o mejorar su gestión. En general, las quejas por mala gestión de la administración pública se dirigen en primera instancia a denunciar la corrupción, el cobro de comisiones o la apropiación indebida o malversación de caudales públicos, pero casi nunca a solicitar un mejor servicio y una actitud más generosa y humana con los administrados, que son los que en realidad pagan estos servicios con sus impuestos. La gran victoria del totalitarismo liberal económico es que todo el mundo acepte que todo viene regulado por el mercado, que todo es monetizable y susceptible de ser convertido en mercancía, más aún, que en realidad todos formamos parte indistintamente de ese mercado, que nosotros somos el mercado, como reza un famoso libro de un economista español que lleva ya impresas muchas ediciones. La realidad es que no todo es mercado y ni tan siquiera el mercado puede regular todas las transacciones económicas. Para saber más, lean la serie Citizen K del acorazado Aurora. 3. Lenguaje doctrinal. Todas las religiones hegemónicas se vehiculan a través de un corpus escrito central y un montón de publicaciones complementarias dentro del canon que sirven para fijar la doctrina. No se pretende validar el conocimiento revelado con observaciones de la realidad, buscando sus puntos débiles y contradicciones, sino que se seleccionan aquellas verdades que mejor se ajustan a los dictados de la doctrina. Toda publicación que se aparte del canon fijado por los gurús reconocidos queda condenada a la ignorancia y su autor al ostracismo. Llama la atención el lenguaje muy agresivo, con frecuentes descalificaciones y en ocasiones insultos, que se utiliza contra lo que se desvía de la recta vía, de la doctrina. Algunos de estos problemas aquejan también hoy en día a algunas ramas de la ciencia, aunque en ningún caso con la virulencia que se observa en la discusión pública de la economía. 4. Lenguaje dogmático. La visión liberal de la economía se está convirtiendo en un dogma que no se puede discutir. Hay una verdad revelada y no puede ser cuestionada, no hay otra verdad fuera de ella. Si España tiene un problema de deuda pública, la recomendación del FMI es que se tomen medidas que flexibilicen el mercado del trabajo, un eufemismo para pedir que se abaraten los despidos y que se reduzcan los salarios, es decir, para reducir la carga salarial en las cuentas de resultados de los empresarios. Pero no se acaba de entender por qué se pide tal cosa si, en vez de resolver, agrava el problema. La disminución de la renta disponible de los trabajadores deteriora el consumo y por tanto agrava la crisis económica, con lo que disminuye la recaudación de impuestos y agrava el problema de la deuda. En realidad, el FMI recomienda, intimida sería un verbo más apropiado, tales medidas para reducir la carga salarial sobre el capital, sin ver que en un mundo sin expansión, en una crisis económica que no acabará nunca, eso solo lleva al desastre. 5. Lenguaje esotérico. Dada la profunda banalidad de algunas de las ideas de la teoría económica liberal, resulta imprescindible crear palabras y conceptos que disimulen las ideas y que las revistan de una grandiosidad y un misterio que no tendrían si se expresasen en términos más mundanos. Y se habla de la infinita sustitución de los factores de producción para decir que, de acuerdo con esta doctrina dogmática, siempre que falte de algo se le encontrará de seguida un sustituto y a precio razonable. Se habla de coste agregado para decir el coste total, sumando todos los costes implicados, de una operación, etc. Algunos indicadores sintéticos, es decir, puras abstracciones matemáticas o del lenguaje, son tomados como referencia incuestionable, como por ejemplo el PIB, y no se suele explicar por qué el crecimiento del PIB es el único factor que se tiene en cuenta al implementar las políticas económicas ni si la gente, el pueblo, está de acuerdo con que se le dé tanto peso. Dado este lenguaje especial y los conceptos implicados, se hace necesario pertenecer a la casta de iniciados, los economistas, para poder entrar en el debate económico, lo cual constituye una barrera de entrada para los no iniciados y un argumento estándar para descalificar, a veces con insultos,
La validez de lo que uno dice sin entrar a contestar el fondo del argumento. Yo me he encontrado esta situación algunas veces y generalmente los contraargumentos, cuando son requeridos, son extremadamente endebles, esencialmente del tipo en el pasado la cosa fue bien o algún recurso al dogma. Dado que el ciudadano de a pie no entiende lo que se le dice, se ve obligado a delegar completamente la toma de decisiones a los sumos sacerdotes, a los que entienden. Hay un cierto paralelismo con el esoterismo que rodea a veces a la ciencia, aunque justamente hoy en día se valora mucho el trabajo de divulgación científica, el acercar la ciencia al hombre de la calle, y no tanto hacer divulgación económica, en particular en cuestiones tan polémicas como la creación del dinero. 6. Lenguaje abstracto. Una de las características definitorias del lenguaje económico imperante es la independencia del empirismo. Se argumenta que los datos dan la razón a ciertos razonamientos y para ello se definen cantidades abstractas, índices de bienestar o algún valor de referencia, que en general se usa para argumentar que son consecuencia de la implementación de las políticas liberales. Dado que no se aíslan otros factores, como por ejemplo el progreso tecnológico o la introducción de ciertas prácticas, como por ejemplo de cultivo e industria, resulta complicado saber cuál es el efecto específico directamente atribuible a la doctrina y cuál se habría producido igualmente sin ella. Este problema, que no es exclusivo de la economía, la dificultad para aislar las causas que dan pie a un fenómeno para poder evaluar el impacto de determinadas variables en él, se resuelve aquí típicamente con afirmaciones del tipo es evidente que en esencia lo que demuestran es que se quiere obtener lo que se había supuesto de partida. Lo lógico en una situación así es intentar falsear la dependencia supuesta. La introducción de índices y conceptos abstractos tiene la ventaja de que uno puede defender que las cosas están mejorando aunque no lo estén haciendo, en una actitud que tiene reminiscencias de la escolástica medieval. 7. Negación de la realidad. Una derivada del pensamiento meramente abstracto y alejado de la realidad, incluso despectivo hacia ella, es la negación de la realidad cuando ésta no se ajusta a los dictados de la doctrina. Hace poco salió publicado un artículo de George Monbiot, aparecido en blog de The Guardian, de provocador título, ¿por qué los liberales deben negar que hay cambio climático? Brevemente. La cuestión es simple. Si los liberales defienden que el derecho fundamental es el de la propiedad privada y que el mercado es el único mecanismo regulador, la existencia de externalidades que afectan negativamente a la propiedad de otros implica que los perjudicados tienen derecho a reclamar una compensación e incluso el cese de la actividad lesiva con su propiedad. Dado que esto implicaría la imposibilidad de muchas actividades industriales, que en el fondo son el sustento material al que sirve esta doctrina, los liberales deben negar que pueda haber ningún efecto ambiental dañino. Así, por tanto, no es de extrañar que el negacionismo sea norma entre los neoliberales, y que se inventen términos despectivos para los científicos que con mayor conocimiento que ellos investigan el cambio climático y otros problemas ambientales. No deja de ser cómica la porfía con la que esta gente, con nula formación científica, discuten conceptos complicados de climatología o meteorología, que creen entender o que creen que los malvados científicos están manipulando ¿por qué? ¿Para qué? Eso no importa, hacen daño a la doctrina y por tanto deben ser duramente atacados.